Fíjate que tenés dos clases de tangos. Cuando arranca el tango y empieza a cantar. Y tenés otro que es como que arranca toda la orquesta. Porque ahí es la orquesta de Fresedo con alguien. Entonces primero se presenta la orquesta, da toda una vuelta y después pone el cantor. Acá es la orquesta de Fresedo lo que lleva Ahí adelante. va, Si ahí va. canta alguno, Bueno, son 10:05 de la mañana. A ver, entre otras cosas, por supuesto, que hemos puesto toda la energía y seguiremos poniendo hasta saber dónde está Santiago Maldonado. Pero veníamos preguntando, ¿no? Como temas colaterales que ocupan a cada uno y a cada todos, y todo de la economía cotidiana. Y hay un periodista económico que de esto sabe un montón. Como yo los primeros gráficos que empecé a entender entre precios y salarios y cómo se es eh, ¿con quién estoy? Días, Horacio, Mariano. qué gusto escucharte. Y muchas gracias por los elogios, ¿eh? No, por favor, Mariano. ¿Cómo estás vos? Buena Sí, mañana. estoy muy bien, la verdad que estoy bien, trabajando bastante, pero muy bien. A ver, Beristari, ¿cómo es esto de los... Recién me decía compañero en Mar del Plata, ¿cómo es esto de los precios y salarios? ¿Por qué me promete que está todo congelado si es a contramano todo? Mira, vos sabés que hay un fenómeno que generalmente los economistas y muchas veces incluso la gente del gobierno no habla, que es el fenómeno de los precios obviamente tiene una relación íntima con el salario. Es decir, hay momentos de la economía, por ejemplo, durante los últimos años, estamos hablando de 2013, 2015, donde se notó un aumento muy importante de los precios y había incluso discordancia respecto de cuál era el nivel de inflación, si era más bajo, si era más alto, pero también se daba en paralelo un fenómeno que tenía que ver con la recuperación del salario a partir de los acuerdos Claro, de salarios que lograba cada uno de los sectores. Entonces vos lo que tenías era que efectivamente los precios te aumentaban mucho, pero en paralelo, como los salarios también aumentaban en una situación muy similar, o incluso 1 o 2 puntos por encima de los precios, vos lo que tenías era que el poder adquisitivo, el poder de compra del salario no caía. Y eso es lo que tenemos que evaluar cuando evaluamos la inflación, desde el punto de vista del trabajador o de aquel que tiene ingresos fijos. En los últimos 2 años prácticamente se dio un fenómeno inverso, es decir, la inflación en la primera etapa, sobre todo en el 2016, aumentó el 41%, pero los salarios en términos medios, digamos, crecieron entre 6 y 10 puntos por debajo de la inflación. Entonces vos lo que tenías era que vos veías que la inflación aumentaba, pero que tu salario quedaba rezagado. Entonces vos comprabas menos productos de los que comprabas un año antes, con un salario que supuestamente había mejorado porque había tenido una recomposición. Es decir, vos tenés que medir el salario en función de la cantidad de bienes, o sea, de productos y servicios que podés comprar. Ese es un fenómeno de los salarios. Es decir, si vos, digamos, ¿no? Para plantearlo de una forma mucho más sencilla, si vos con tu salario el año anterior comprabas más tomates que este año, digamos, ¿no? sí, Quiere decir que vos perdiste poder de compra y que obviamente la claro, inflación sin te duda. afectó negativamente al bolsillo. Ese Sí. es un fenómeno. El otro fenómeno que muchas veces del que tampoco se habla es el de los ingresos no salariales. Es ¿Y decir, los eso qué significa? trabajadores ¿Qué son tenemos dos ingresos no tipos de salariales? ingresos, ¿no? Un ingreso que tiene que ver con el salario o el dinero que nos entra en la casa por nuestro trabajo o por la prestación que hagamos. Y el Claro, otro ingreso del que no se habla es el ingreso no salarial. Es decir, cuando vos vas y tenés la medicación gratuita, vos tenés un claro, ingreso, es claro, decir, claro, tenés ya una está, ya te cantidad de comprendí. Ahí dinero que está, no usás para ahí está, comprar medicamentos, claro. ¿no? Yo Cuando digo, esa... cuando se Sí, dejó, se le perdonó a las mineras, se levantaron todas las negociaciones con el campo, cuando todos los recursos del Estado al final fueron a beneficiar a los sectores más privilegiados. ¿De qué manera influyó eso en la economía de todos los días?
Mira, hay dos maneras, digamos, ¿no? Digamos, hay dos impactos. Por un lado, cuando vos eliminás cuando vos devaluás y eliminás las retenciones, vos tenés un efecto directo sobre el bolsillo. ¿Por qué? Porque gran parte de los bienes que compran los trabajadores, alimentos, si te querés comprar un autito o una moto o lo que sea, gran parte de esos productos y servicios están vinculados al precio del dólar, ¿no? O sea, Claro. si vos devaluás, ¿qué haces? Lo que haces es que obviamente el trabajador compre menos bienes y servicios porque justamente están dolarizados. Hay dos elementos que están dolarizados, digamos. Hay muchos productos que compramos del exterior, están en dólares. Entonces, si el dólar se mueve mucho, como ocurrió en el 2000, fines del 2015, con una gran devaluación que superó el 50%, todos esos bienes que comprás del exterior obviamente se encarecen. Pero no solo eso está dolarizado, lo que está dolarizado en Argentina y en muchos países del mundo es justamente la rentabilidad de las empresas. Las empresas, o sea, la casa matriz, cuando habla con la filial argentina, estamos hablando de una empresa multinacional o de una gran empresa nacional, claro. le dice, vos me tenés que traer tanta plata en dólares. Ah, claro, claro. Bueno, escuchame una cosa, yo ayer fui a hacer unas compras cotidianas y cuando yo veo la caja de una procesadora de maíz que tiene un gallito ahí digo, ¿cómo puede ser que en el continente del maíz, en el país donde sobra el maíz, donde se exporta maíz, una cajita cualquiera para los chicos, estas con azúcar y qué sé yo, cueste casi 100 pesos, casi $10? ¿Cómo se puede concebir eso? Bueno, ¿Dónde me están robando? El otro fenómeno que tiene que ver con la eliminación de las retenciones. Claro. Cuando se eliminan las retenciones, por ejemplo, vos crías chanchos, ¿no? Le das de comer maíz. Cuando se eliminan las retenciones, lo primero que hace el hombre que produce el maíz dice, bueno, a ver, pongo el precio de mi maíz a un precio internacional. Como se eliminaron las retenciones, se lo vende al productor de chancho que compra maíz para alimentar a sus cerditos. Claro, se lo vende a un precio de dólar, es decir, a un precio internacional. Con lo cual, ¿qué hace el productor de chancho? Tiene dos opciones. O absorbe ese aumento del maíz como insumo para darle de comer a los chanchitos, o se lo traslada en precios al consumidor final. Generalmente lo que hacen es trasladarlo, si pueden trasladarlo, porque si hablamos de una pequeña empresa que tiene mucha competencia, probablemente absorba parte de ese aumento. Lo que tiene que entender la gente, para poder entender un poco qué es lo que está pasando ahora con la economía. En diciembre del 2015, la devaluación, la eliminación de las retenciones y otras medidas económicas como el aumento del endeudamiento, como el retiro del Estado, el Estado empezó a retirarse, ya no controla prácticamente nada, no regula nada, lo que hizo fue como una gran implosión en la economía. Es decir, hubo como una explosión donde los distintos actores económicos, estamos hablando de las personas, o sea, los trabajadores, pero también de las pymes, las grandes empresas, bueno, todos los actores económicos, incluso el propio Estado, tuvo consecuencias. Entonces, la gran empresa, como tiene mucho más poder, digamos, lo que hace es, dice, bueno, yo mantengo mis precios y sigo ganando la misma plata que ganaba el tipo antes. tiene que rendirle en dólares. Decime una cosa, a propósito del... Sí. Ya estaba viendo que lo van a clavar en 20 mangos el año que viene, y eso en la economía cotidiana, ¿para qué me sirve? Mira, yo creo que hoy el problema central de la economía es que tiene un sector del empresariado, digamos, la principal obsesión de los empresarios es bajar el costo en dólares. ¿Ok? Los empresarios lo que quieren es bajar el costo en dólares. Sí, sí. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, nosotros tenemos el triple de costo laboral que México, el doble que Brasil, ¿no? Entonces lo que buscan es eso, ¿no? Es bajar el costo en dólares. La baja del costo en dólares
se hace mediante distintas maneras, digámonos. Una de las maneras es justamente devaluar, devaluar el peso. Cuando vos devaluás el peso y tenés un sistema, digamos, laboral que no te permite ajustar los salarios al nuevo proceso devaluatorio, vos lo que haces es bajar el costo en dólares del salario. ¿Me entendés, Horacio? O sea, Sí, lo que se está buscando perfectamente. es licuar. Y lo van a clavar como han bajado en México y como lo han bajado en Brasil. Exactamente. Y lo que tenemos que tomar en consideración son, obviamente, que esto va a generar muchísimos daños a las familias, digamos, esencialmente porque lo que baja es la capacidad de comprar, el poder de compra del salario, ¿no? La obsesión esta por bajar el poder de compra del salario apunta, obviamente, a que haya una mayor rentabilidad dentro del sector empresario. Fíjate que hay dos fenómenos que muestran cómo ha caído la participación del trabajador en la economía, ¿no? Hay dos. Vos tenés por dos lados. Uno, porque obviamente el año pasado el salario perdió mucha participación, perdió 10 puntos, entonces ahí perdieron los trabajadores en su conjunto. Pero además, el otro fenómeno tiene que ver con la pauperización del trabajo. Fíjate que el ministerio, cuando contabilizan ahora a los empleados, contabilizan a los monotributistas como si fueran empleados en relación de dependencia. Sí, no, es una locura. Y ahora que quieren que los pibes cambien el quinto año, van a cambiar el quinto año de los pibes por trabajo de pasantías y después me lo van a sumar como laburantes. Yo no puedo creer eso. Sí, lo van a sumar como laburantes y además vos pensás que toda esa camada de chicos va a trabajar en muchas peores condiciones laborales. Tal cual. Sí, el otro fenómeno. Yo me acuerdo las primeras pasantías, cuando a los pibes por moneda ni siquiera facturaban. Después, cuando sintieron que iban a facturar, era un gran paso y no se estaban dando cuenta que era un gran retroceso, ¿no es cierto? Y yo te decía, digamos, ¿no? Cómo pierde participación el salario en la economía, la participación del trabajador. La otra es por el aumento del desempleo. Vos pensás que la Argentina pasó de tener un 5,9% de desempleo digamos, en los últimos meses del 2015 a un desempleo del 9,2%, con picos en el conurbano, bueno, en la propia Mar del Plata se percibe. Sí, claro, Mar del Plata está viviendo un momento muy difícil. Siempre lo vivió, a medida que fue cayendo la economía, pero estos momentos es muy difícil, muy difícil. Bueno, Beristarain, yo queríamos escucharte, sos muy claro. Bueno, felicitaciones a la Vallejos, que sabemos que todo bien, ¿no? Sí, muy bien, está muy contenta Fernanda Vallejo con su candidatura, primera candidatura en la provincia de Buenos Aires, digamos, a nivel nacional, pero en representación de la provincia de Buenos Aires. Mira, justamente publicó ella una nota, ayer un artículo en Mar del Plata, ¿no? En uno de los diarios de Mar del Plata. La vamos a seguir. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, Mariano espero muchísimas gracias. Te mando una buena vida para vos y tu gente. Chao. Ahí estamos, señoras y señores, 10:18, ya venimos.